Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. Hola a todos, bienvenidos a Hemisférix. Hoy tengo un invitado de lujo con nosotros. Ya hace tiempo que echábamos de menos estas entrevistas, pero lo bueno se hace esperar. Hoy tengo conmigo a Leonardo Boccuni, que es una persona que llevo siguiendo muchos años en la sombra porque nunca había hablado con él. Y yo creo que mucha gente conoce a algunos investigadores, pero como nunca llega a ese contacto, pues parece que no sabe uno quién lee sus artículos, sus publicaciones, pero hay gente que está detrás. Entonces yo soy un neurofriki, como sabéis, y Leonardo ha publicado cosas muy interesantes. Además, no solo eso, sino que es una persona muy activa pues digamos, en Internet. Tiene una página web muy buena, tiene un canal de YouTube incluso, hace formaciones, también en LinkedIn es activo. Entonces creo que es una persona muy interesante. Además, clínico, sigue tratando pacientes, lo cual no es muy común, ¿no? Tener una persona que se interesa por la investigación, que hace una tesis muy profunda, como vais a ver, y que además sigue tratando pacientes. Eso hace que creo que tiene una visión más terrenal de lo que es la neurorehabilitación y no tan altiva, ¿no? Si se quiere, tan elevada bueno, está muy bien si estudias, pero luego hay que tratar al paciente y no siempre la investigación es como parece, ¿no? Entonces, pues tenemos delante a un investigador, un profesor, un fisioterapeuta italiano, pero que se ha movido mucho por el extranjero, ¿no? Ha hecho su máster en Bélgica y acaba de hacer su doctorado en la Universidad de Barcelona, colaborando con el Institut Guttmann, que seguramente lo conocéis, es una gran institución en España. Y hace nada, unos días, pues leyó su tesis doctoral con éxito. Así que lo primero que hacemos es darle la enhorabuena al ahora doctor Boccuni. Sí, gracias. Y bueno, para mí es un placer que esté aquí. Hay muchos temas de los que hablar. Nos vamos a centrar un poco en lo más reciente, su tesis doctoral, que además es algo poco común de ver, por lo menos para un fisioterapeuta que se haya metido tanto en este tema. Pero también vamos a hablar un poquito del miembro superior, que es algo que a él le ha interesado mucho, que imparte formaciones. De hecho, me quedé a las casi para hacer una formación que iba a hacer en Barcelona. Eh, y al final no pude ir, pero me hubiera gustado. Así que nada, Leonardo, bienvenido. Muchísimas gracias también por querer hacer la entrevista en español, porque bueno, es quizás no tan sencillo como hacerlo en inglés, pero te agradezco mucho que hayas aceptado. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Es un placer ser aquí. Bueno. Lo más reciente, como digo, es la tesis doctoral y a mí lo que me gusta mucho cuando leo tesis doctorales, sobre todo tan originales como la de Leonardo, es preguntarle cómo se originó esta tesis, ¿no? En su cabeza, cuál es la historia de la tesis y si puedes explicar un poco cómo acabas tú en Barcelona, cómo acabas haciendo una tesis sobre neurocirugía de tumores cerebrales y terapia intensiva, neuromodulación acompañada de terapia intensiva para la prehabilitación, ¿no? Que se llama. ¿Cómo llegas tú a esto? ¿Cuál es tu historia? Vale, do un poquito de background personal. Digamos, yo soy investigador y clínico y también mi esposa es investigadora y clínica y para el desarrollo de su carrera desde 2016 hemos movido desde Italia hacia Bélgica durante 4 años y luego desde Bélgica a España por otros 3 años y desde el año pasado hemos vuelto a Italia. Entonces, en el momento que hemos hecho el pasaje durante la pandemia desde Bélgica a España, yo acababa de hacer un máster de neurorehabilitación a la Universidad de Lovaina y ya había desarrollado un poco mi carrera de investigador. El paso siguiente era hacer una tesis doctoral.
Por lo cual, a la hora de ir a España, encontré unos contactos para hablar con el coordinador de investigación, el profesor José María Tormos Muñoz, al Instituto Guttmann. Y, y él me dio desde el principio muchísima confianza y muchísima libertad de desarrollar el proyecto. Y me propuso unos proyectos y uno de este era un proyecto de entrenamiento intensivo asociado a neuromodulación para maximizar los resultados de la neurocirugía en pacientes con tumor cerebral. Yo desde el principio que he oído este título, me pareció una tesis doctoral que me daba mucha ilusión y con muchísimo potencial, pero además de algo de mucho pionerístico. Estamos hablando de un ámbito donde, digamos, hemos empezado en 2020 y hasta el 2020 había como 8 casos publicados en el mundo. Y desde el tipo de neuromodulación que queríamos desarrollar, neuromodulación no invasiva, había solamente 2 case reports. Entonces era un campo muy, muy abierto. Antes yo había hecho investigaciones por ejemplo, sobre pacientes con ictus, y en este campo sí que hay muchísima evidencia y hay siempre que ir un poco adelante, pero hay un básico donde tú puedes empezar a desarrollar. En este ámbito de cirugía cerebral, era totalmente algo que tenemos que desarrollar casi desde cero. Entonces, la idea inicial de prehabilitación salió desde el profesor José María Tormos Muñoz en colaboración con el profesor Álvaro Pascual Leone de la Universidad de Harvard. Ellos tuvieron el primero concepto también para abordar un grant, una financiación desde la Fundación Joan Ribas Argestein para el desarrollo de estos proyectos para mejorar la calidad de vida y los outcomes a largo plazo de los pacientes con tumores cerebrales. Entonces, desde el principio me dijeron, digamos, estos son los conceptos generales, tú vas a desarrollar un protocolo según tus conocimientos de investigador, pero además de clínico, de fisioterapeuta. Y entonces, durante unos meses empecé a hacer revisiones de literatura y desarrollar todos los aspectos del protocolo. Una de las preguntas que me fueron muy divertidas durante la defensa doctoral que hice hace 2 días fue de una del tribunal de tesis que me preguntó, sí, ma, ¿cuántas tareas tú has hecho de toda la tesis doctoral? Y efectivamente, digamos, yo siempre he puesto en luz que ha sido un trabajo de equipo, un trabajo multidisciplinar, un trabajo que involucra diferentes conocimientos, por ejemplo, de neurocirujanos, de neurofisioterapeuta, pero sí además de neuroradiólogos, de neuropsicólogos, es decir, un trabajo que ahora, después de 4 años de desarrollo de Prehabilita, cuenta con un equipo de 10 personas o más. Pero al principio fuimos solamente el profesor Tormos Muñoz y yo, y un poco desarrollando todo esto. Y por esto que he hecho muchas tareas. He desarrollado el protocolo desde el principio, he desarrollado unas cosas específicas para hacer, digamos, una neuromodulación, digamos, con programas de MATLAB, con script, con todo esto. Y yo he hecho personalmente las intervenciones con los pacientes por la parte de entrenamiento motor, sobre todo, por ejemplo, de miembro superior. Pero al final ha sido un gran trabajo de equipo. Ha sido una aventura muy larga. Ahora se ha ido al final para mí, pero es un trabajo, un proyecto más largo que sigue y creo que el próximo año tendremos otras publicaciones desde el Instituto Guttmann, porque mi tesis ha sido desarrollo del protocolo y resultados preliminares de los primeros 10 pacientes incluidos. Pero ahora estamos a 30 pacientes, por lo cual muchas más cosas van saliendo el próximo año y en los próximos años. Claro, aquí también la pregunta que le puede surgir a alguien que nos está escuchando, fisioterapeuta como nosotros, es ¿cuánto tuviste que estudiar el background para llegar a hacer esa tesis? Porque es cierto que tenías un equipo, pero tú tenías que saber un poco cuál es la problemática de la neurocirugía en los tumores, ¿no? La terapia intensiva, tenías que estar ya digamos, formado o habituado con la terapia intensiva, con las distintas formas de neuromodulación. Entonces, es como que tenías que tener mucha base, mucho background para poder estar al nivel que te exigía la tesis, ¿no? Entonces, realmente no cualquiera podía haber
metido en este proyecto, ¿no? Pues por primero, muchas gracias y digamos que sí, ha sido un trabajo muy intensivo. Yo tenía un background muy sólido en metodología de investigación. Digamos, a la Universidad de Lovaina tuve la suerte de tener como promotor, como jefe de investigación el profesor Geert Verheiden y la profesora Alice Neubuhr, y bajo su supervisión he desarrollado, digamos, los primeros pasos de metodología de investigaciones y esto era un buen background para empezar. Pero sí que luego había cosas nuevas, por ejemplo, las problemáticas clínicas de los pacientes con tumores cerebrales, metodología de neuromodulación no invasiva, etcétera. Por lo cual los primeros, digamos, 6 meses han sido un trabajo, digamos, digamos, simplemente revisionando muchísima literatura y intentando, digamos, poner cada trocito del protocolo que tenga un background de evidencia, ¿vale? Y donde no estaba suficiente evidencia de un razonamiento clínico, digamos, que tenía un sentido. Yo creo que estos primeros 6, 8 meses han sido los más prolíficos, los más interesantes para mí, porque no siempre tiene la oportunidad de poder sentar y estudiar de día a noche evidencias, ¿sabes? De aprofundir lo que te interesa más. Por lo cual, esto ha sido muy importante para mí para el desarrollo del protocolo, pero hay cosas que luego he desarrollado los años siguientes, por lo que pertenece, por ejemplo, los cursos de formaciones que hago en neurorehabilitación intensiva de miembro superior, cosas que no están necesariamente relacionadas con pacientes con tumor cerebral o con rehabilitación, pero todo esto lo he podido sobre todo desarrollar en estos meses muy, muy intensivos de estudio, de aprofundimiento. Por lo cual sí, ha sido muy duro, pero era una cosa que me daba tan ilusión que me ha pasado como la oportunidad de mi vida para aprofundir cosas que verdaderamente me interesaban. Y creo que, digamos, para concretar un poco lo que estoy hablando, hay un artículo que hemos publicado en 2022 en Frontiers Neurology, que se llama Time to Reconcile Research Findings and Clinical Practice in Upper Limb Neurorehabilitation, que es exactamente un artículo para capitalizar todo lo que hemos investigado y estudiado como background en la literatura. Porque básicamente el sentido de este artículo es decir a los investigadores, mas sobre todo a los clínicos, a los fisioterapeutas, a los terapeutas ocupacionales, a los colegas, que hay muchísima evidencia que es útil para la clínica. Es como un tesoro que es libremente accesible en PubMed, pero ¿qué falta? Falta saber cómo orientarse en este mar de artículos. Y entonces, este artículos que hemos publicado al final es como una bússola, no sé si se dice en español bússola, es algo para orientarse, digamos, en este mar de artículos. Brújula. Vale, exacto, lo siento para mí castellano, a veces voy a inventar palabras. Pero entonces, este artículo es una suma una síntesis extrema de lo que tiene más evidencia, por ejemplo, la neurorehabilitación de miembro superior, y es un punto de partida. No es que este artículo te permite de tener todos los conocimientos, pero ya, digamos, ya desde las referencias que hemos incluido en este artículo, que son como 80 referencias, son la síntesis de lo que tiene más sentido en todos los aspectos de neurorehabilitación intensiva de miembro superior, según los principios, por ejemplo, de entrenamiento, de motor learning, de aprendimiento motor. Por lo cual, desde esto es un mensaje para los clínicos que tenemos que reconectar la evidencia a la práctica clínica porque hay una gran oportunidad que todavía no hemos explorado. Te iba a decir, Leonardo, que justo estoy siendo ahora profesor de prácticas clínicas en mi trabajo y tengo alumnos y les recomiendo mucho que lean ese artículo como resumen de miembro superior, porque muchas veces dices, ¿qué artículos o papers les recomiendo para leer, ¿no? Y hay tantos, pero la clave es saber cuáles aglutinan mucha cantidad de información muy útil y yo tengo que decir, no porque estés aquí, sino que ese artículo de 2022 me parece uno de los mejores que he leído, por lo menos en ese tema, que al terminar de leerlo dices, he aprendido mucho y conglomerado mucha información. Así que es un artículo Pues precioso. Tiene que haber más así. muchísimas gracias. Yo he recibido durante los últimos años muchos feedback positivos, por lo cual estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad. Digamos, una última nota es que
La primera intuición de hacer un artículo así salió mucho antes, cuando ya todavía estaba como estudiante de máster y una de los tutores de mi práctica en el hospital me preguntaron, la próxima semana nos trae un artículo que tiene una utilidad clínica, como un mensaje muy específico sobre una técnica, una movilización, un ejercicio que puede ser útil para nuestra práctica, ¿vale? Esta era la tarea y como estudiante a mí me costó, me recuerdo, como 2 horas, 3 horas para encontrar un artículo así. Un artículo que no era solamente de predictores y de neuroimaging, no sé qué, ma era como hemos, hemos intentado hacer esta específica cosa clínica y hemos encontrado esta evidencia, por lo cual esta es una cosa que puedes implementar. Y a mí me sorprendió, porque yo siempre he tenido pasión para la investigación, pero que a mí me cuesta 3 horas para encontrar un artículo que tenga un mensaje clínico directo, significa que es efectivamente buscar en Internet que cuesta tiempo, por lo cual después de años he dicho, vale, ahora que he pasado 8 meses a investigar cosas, quizá un artículo que sintetiza todo esto pueda ser útil a alguien. Totalmente, sí. Vale, Leonardo, si nos movemos un poquito hacia la tesis, al proyecto Prehabilita, que así es como se llama, lo podéis buscar en internet, ¿verdad? Y es un proyecto que sigue, por lo tanto es mucho más grande todavía de lo que uno podía pensar. Eh, Algo que podíamos preguntarnos antes de entrar en mucho detalle es ¿por qué combinar neuromodulación con la terapia intensiva precirugía? ¿Por qué interesa o os interesaba a vosotros esa combinación y ese abordaje? ¿Cuál era el problema que os encontrabais para solucionar? Es una demanda estupenda porque siempre me gusta empezar desde el problema clínico, porque desde el problema clínico ya tu mente se abre a desarrollar, digamos, la solución. El problema clínico que queremos abordar es este, que a la hora de, digamos, que el éxito, la supervivencia del paciente depende de la paciente con tumor cerebral, depende del éxito de la neurocirugía. Y el neurocirujano tiene dos objetivos. Tiene el objetivo de extirpar el tumor en su totalidad y el segundo objetivo es preservar las funciones neurológicas, ¿vale? Y a veces hay un dilema, porque si tú tienes un abordaje, digamos, radical, tú extirpas todo el tumor, puede tener un riesgo de causar un daño neurológico, porque alrededor del tumor tú tienes un tejido sano, el tejido cerebral, que tiene quizás sus funciones. Y aquí tenemos un poco que entender palabras específicas de este ámbito, como áreas elocuentes. Las áreas elocuentes son áreas, digamos, sanas alrededor del tumor que está relacionada con una función indispensable para nosotros, como la función de brazo, motora de brazo, para la función del lenguaje, ¿vale? Entonces, un abordaje radical de extirpación del tumor en toto sí puede ser útil para solucionar el tema de extirpación del tumor, pero puede causar un daño neurológico. La otra opción es ser más conservativos, extirpar solamente una porción del tumor, quizá la porción central del tumor. En este caso, tú no causa un daño neurológico, pero deja del tejido tumoral adentro del cerebro y entonces tiene un riesgo de desarrollar un nuevo crecimiento del tumor en poco tiempo. Entonces, para solucionar esto, ya se había desarrollado, digamos, formas de neurocirugía despierta, donde se va a mapear la función cerebral durante la operación cirúrgica. Esto ha sido una primera manera para mejorar los resultados de la cirugía. Y el segundo es la prehabilitación. Y la prehabilitación, digamos que si buscas en Internet, las palabras llaves son Neuromodulation Induced Cortical Prehabilitation. So, esta estrategia es de cambiar la neuroplasticidad, inducir un cambio neuroplástico en las semanas antes de la neurocirugía. Y estos cambios quieren disminuir la activación y la relevancia funcionales de las áreas elocuentes y al mismo tiempo desarrollar otras áreas funcionales que están funcionalmente asociadas a las áreas elocuentes, pero anatómicamente distantes desde el tumor. Nosotros sabemos que el cerebro no es organizado para compartimentos separados, sino que cada función surge como resultados de una activación de un network distribuido. Y según estas teorías, si tú bajas la activación y la relevancia de un nodo de este network y al mismo tiempo fortalece la activación de otros nodos,
tú obtienes este shift, este cambio de activación cortical más lejos del tumor. Y una palabra que me gusta en este sentido es que nosotros queremos alargar los bordos funcionales, no los bordos anatómicos, sino los bordos funcionales para una safe surgical excision. Y esto es exactamente el objetivo del Prehabilita. Antes de nosotros había dos estrategias. Una era de prehabilitación invasiva y prehabilitación no invasiva. Prehabilitación invasiva era, digamos, hacer una primera cirugía, poner electrodos en el cerebro, en contacto directamente con la corteza, y hacer una prehabilitación durante unas semanas donde se estimulaba directamente con estos electrodos las áreas elocuentes para inhibirla y al mismo tiempo se asociaba a un entrenamiento intensivo. ¿Por qué? Porque en un momento que el área elocuente está inhibida, tú quieres desarrollar otras áreas. ¿Y cómo la desarrolla? Haciendo un entrenamiento muy, muy intensivo y el cerebro tiene que buscar recursos. Si las áreas elocuentes están inhibidas, tiene que buscar otros recursos en el mismo hemisferio y en el otro hemisferio. Entonces, y luego, después de unas semanas de esta prehabilitación invasiva, había una segunda cirugía para quitar los electrodos y extirpar todo el tumor. La ventaja de este abordaje es que ha sido muy eficaz, muy efectivo, pero estuvo asociado a eventos adversos. Por ejemplo, el facto que con la primera cirugía había hematomas, osteomielitis, seizures, muchos problemas, porque era una metodología invasiva. Y en este caso se intentó hacer la prehabilitación no invasiva, es decir, utilizar, por ejemplo, transcranial magnetic stimulation, transcranial direct current stimulation. Y en este caso sí que no era invasivo, por lo cual no había eventos adversos, pero hasta nuestro estudio no salió algún cambio neuroplástico clínicamente relevante. Por lo cual, nuestro challenge, nuestro punto de partida era ver de desarrollar un programa de rehabilitación no invasiva, pero eficaz. Cuando hables del dilema de la neurocirugía, en vuestro caso, ¿eran pacientes que ya tenían clínica neurológica o eran pacientes que no tenían clínica? Porque, por ejemplo, cuando el doctor Jesús Martín Fernández habla de sus casos, él siempre dice que hace esta neurocirugía de gliomas, me parece, de bajo grado, pero en pacientes que no tienen todavía clínica. En vuestro caso, ¿sí eran pacientes que ya tenían clínica? Habían unos síntomas iniciales, pero en general efectivamente eran pacientes casi asintomáticos. Y en este sentido es increíble ver las resonancias de estos pacientes, porque a veces ves tumores que son, digamos, como una manzana y clínicamente el paciente es casi asintomático. Y esto te dice cuánto el cerebro tiene un potencial de reorganizar sus herramientas si tiene suficientemente tiempo, porque estos tumores se han desarrollado a lo largo de los años y el cerebro ha buscado maneras para compensar para esta presencia invasiva. Y nosotros tenemos que hacer un razonamiento que es un poco al revés de lo que hacemos normalmente. Si tú tienes un paciente con ictus, tú tienes un problema, una lesión, y desde esta lesión tiene una recuperación y tú haces la intervención después de la lesión. Con la prehabilitación sí que tiene el tumor, pero no es, el problema para ti no es el tumor. Para ti el problema es la cirugía, porque la cirugía puede causar una lesión. Entonces tú tienes un poco que jugar anticipando o preveyendo cuál puede ser la función a riesgo de ser comprometida. Por lo cual, si un paciente ya tiene clínicamente mucho déficit, mucho impairment antes de la cirugía, ya no tiene una función a riesgo de ser comprometida porque ya se ha comprometida. Al revés, si un paciente está asintomático, tiene un gran riesgo de comprometer esta función, de pasar desde normal a una hemiplegia, por ejemplo. Entonces, tú tienes que buscar según la anatomía y según los resultados de la resonancia magnética funcional, cuáles son las áreas elocuentes, cuál es la función que tiene más riesgo de ser comprometida y abordar esta función antes de la cirugía. Claro, entiendo. Cuando hablas de las áreas elocuentes, hablas de que hay que inhibir esas áreas elocuentes. Ahí es donde entra en juego la neuromodulación, ¿no? Las técnicas de TMS o TDCS. Y luego estaría la parte de terapia intensiva que viene a
estimular esas áreas donde queremos ampliar esos márgenes funcionales, ¿no? de la corteza. Claro, yo la pregunta la idea que me planteé cuando leí la tesis es, ¿cómo estás seguro de que con esas intervenciones estás logrando ese objetivo, ¿no? ¿Cómo sabes que con la TMS o TDCS vas a inhibir esas áreas elocuentes? ¿Cómo lo sabes en el momento? ¿Y cómo sabes que la terapia intensiva estimula las otras áreas, ¿no? Porque cuando yo trato un paciente o tratamos un paciente, no vemos el cerebro, vemos la respuesta. Pero si estos pacientes están casi asintomáticos, es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicisteis vosotros para saber eso? Exacto, el punto fundamental es este: ¿cómo medimos los resultados de esta intervención? Digamos por primero que esto ha sido un estudio piloto de viabilidad y buscar un poco índice de eficacia sobre una única cohorte, no ha sido un trial randomizado, por lo cual había una única cohorte de pacientes, también muy heterogénea, porque queremos, digamos, una cohorte que sea representativa de la heterogeneidad clínica de estos pacientes. Digamos, para mí, uno de la investigación más importante han sido lo de neuroimaging, ver los patronos de activación de la corteza con la resonancia magnética funcional, con la resting state fMRI y también con el mapeo del lenguaje, el mapeo motor que hemos hecho a través de la TMS. Y luego hemos hecho una batería de evaluaciones clínicas, pero yo desde el principio tenía digamos, hipótesis que haciendo esta intervención desde un punto de vista clínico, tú no vas a ver casi nada. Y esto es lo que ha salido. ¿Y por qué? Porque si tú te fijas que vas a bajar la relevancia, la activación de las áreas elocuentes y al mismo tiempo vas a desarrollar otras áreas, el resultado a nivel clínico es cero. Tú no vas a ver un cambio, ¿vale? Si tú però te miras a la resonancia magnética funcional y a los resultados del mapeo motor, sí que puedes ver un cambio del patrón de activación cortical. Y es exactamente lo que hemos investigado. Y no, digamos, lo que he querido más, lo que me soy puesto de cara para obtener, no es solamente mirar y tener una visión subjetiva de lo que pasaba a nivel de patronos de activación, sino que intentar cuantificar los milímetros, centímetros de desplazamiento de las áreas elocuentes. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos dicho, vale, ¿de cuántos centímetros y milímetros se desplaza? Porque también los neurocirujanos razonan de esta manera. A la hora de hacer la cirugía, ellos hacen un mapeo intraoperatorio y según la distancia que se ve entre donde están operando y áreas elocuentes o también tractos subcorticales, deciden si este tumor es operable o no. Por ejemplo, si hay un margen menor de 5 milímetros, este punto no es operable. Si es más, es operable. Entonces, desde este punto, así hemos un poco puesto en perspectiva si nuestra intervención ha sido o no exitosa. Vale, entiendo entonces que necesitabais una tecnología, quizás no al alcance de todos los servicios, como puede ser un neuronavegador, ¿no? Por ejemplo, para localizar exactamente dónde ibais a estimular o qué áreas interesa trabajar. Claro, como tú decías al principio, es una coordinación de un equipo que tienes una coordinación excelente, ¿no? Para poder, y una comunicación entre distintos profesionales. Por eso cuando leía la tesis equipo multidisciplinar, digo, es que no hay otra manera de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo era esa comunicación entre los profesionales para poder decir, oye, yo creo que hay que estimular en este punto, oye, en este paciente específicamente, ¿no? Porque entiendo que has dicho que tú tratabas los pacientes, ¿no? Clínicamente. Sí, Entonces sí, sí, tenías que sí. tener una comunicación muy grande con el resto del equipo en estos temas tan específicos de neuroanatomía, ¿no? Sí, sí, exactamente. Yo tuve la suerte de encontrar un equipo verdaderamente con mucha ilusión por este proyecto y muy colaborador. Y ha sido efectivamente un trabajo multidisciplinar y multicéntrico. Había muchas instituciones involucradas. Tenemos que fijarse que, por ejemplo, en el Instituto Guttmann había la investigación, había la estimulación neuronavigada y había la intervención.
pero por la parte de neuroimaging, por ejemplo, hemos tenido la colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona y, por ejemplo, con una batería de adquisiciones de task-based fMRI que ya estuvo desarrollada para pacientes, por ejemplo, con epilepsia. Y también hemos tenido la colaboración de los varios hospitales donde se hacía la neurocirugía, por lo cual cada neurocirujano tenía su hospital de referencia y hacía la primera, digamos, referral del paciente con tumor cerebral y al final este neurocirujano recibía al paciente y hacía la neurocirugía. Y entonces, digamos que siempre he tenido mucho apoyo de todo el equipo, pero además ha sido un trabajo, una colaboración que se ha ido iterando y desarrollando desde los primeros pacientes, porque claramente con el paciente número 1 hemos visto que a la hora de desarrollar todo esto y coordinarnos, imagínate de hacer una batería de evaluaciones clínicas muy larga, luego el neuroimaging, luego el mapeo del TMS y luego la intervención de unos días y al final repetir todas las evaluaciones y a veces tú tienes un paciente, el neurocirujano te dice, mira, lo opero en 10 días. Y tú tienes que hacer todo esto muy, muy rápido con varios profesionales. Y por esto yo desde el principio, uno de los objetivos que me soy puesto es que la metodología tiene que ser clara. Tenemos que explicar muy bien cómo funciona la metodología para que sea implementable en otros estudios de investigación y en otros ámbitos clínicos también. Entonces, digamos, en 2023 hemos publicado el primer artículo, no de resultados, sino de metodología. Hemos publicado el protocolo como un standalone article de 6.000 palabras para explicar en mucho detalle todo esto, porque a veces en un artículo de resultados no te queda suficiente espacio para explicar todas estas cosas. Entonces, además de esto, a la hora de publicar este año los resultados del Case Series, hemos puesto un supplementary material, que es un manual step by step de operabilidad, donde hay 80 páginas, donde aún más te voy explicando verdaderamente paso a paso si tú haces tareas con el ordenador, te digo, tienes que tocar este botón, usar este software, hacer estas tareas, los scripts que hemos utilizado en MATLAB, cómo es montado todo el laboratorio de neuromodulación. Es Eso en increíble, el el sentido material porque suplementario que tenéis es increíble. O sea, yo nunca he visto tan nivel de detalle en un material suplementario. Realmente, cuando se habla de ciencia, se habla de que tienes que poder reproducir los resultados de otro investigador, ¿no? Pero muchas veces tú ves la metodología y dices, yo no puedo repetir esto, no tengo los suficientes datos. Y yo creo que en vuestro caso está muy bien detallado. Me ha dejado alucinado. yeah. Y en ese sentido yo tuve una inspiración para hacer esto con los trabajos de Jane Eng, que es una investigadora, una profesora de Canadá, de la Columbia University, que ha desarrollado un manual de neurorehabilitación para miembro superior. Creo que el manual se llama como GRASP, que es un acrónimo, Grade Repetitive Art Training o algo así. Y ella luego ha hecho muchos estudios interesantes de implementación de este manual en la práctica clínica. Y esto de desarrollar un manual que luego lo pueden utilizar otros clínicos es algo que me ha puesto inspiración como decir, vale, vamos a hacer esto, porque si no tú haces un estudio también muy interesante con muchos potenciales, pero publica los resultados y ahora yo como clínico cuando voy a leer unos artículos así, siempre me pregunto, vale, ¿y cómo puedo reproducirlo yo? Y si te ves desde la literatura, desde los métodos, te lees, vale, hemos proporcionado un entrenamiento de neurorehabilitación muy intensiva, pero esto no me explica todavía qué habéis hecho exactamente, por lo cual yo quería poner más y más informaciones. Sí, increíble. Incluso ahí se puede ver todo el trabajo que tiene, incluso de lo que comentabas, ¿no? El MATLAB, la programación. Es decir, tú no has estudiado para eso. Se quiere decir, tú eres fisioterapeuta y es después que has tenido que aprender todo eso. O sea que realmente tiene muchísimo valor. Respecto a la neuromodulación, tengo una pregunta que es ¿cómo seleccionabais la técnica a utilizar, ¿no? Si era TMS o TDCS, ¿no? Un poco el criterio, porque yo con la TMS, la TMS la tengo bastante clara, más o menos, ¿no? Que
a determinada frecuencia buscas inhibir o excitar un hemisferio o una zona, ¿no? La Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. Con la TDCS tengo un poco más de dudas, ¿no? Porque se basa algunas intervenciones en el modelo interhemisférico de competición que ha sido muy criticado y que tú también lo has escrito en la tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo habíais razonado esa elección de técnicas? Vale, digamos que esto es uno de los puntos fundamentales, es a la hora que hemos acabado todas las evaluaciones clínicas de neuroimaging y de mapeo TMS, tenemos que elegir qué hacer con este paciente, ambos en el sentido de tipo de neuromodulación y tipo de entrenamiento intensivo que queremos proporcionar. Y digamos que uno de los puntos importantes era la localización del tumor. Por ejemplo, si un tumor es cortical bien definido, era más claro dónde estimular. En el otro caso, si tienes un tumor subcortical, por ejemplo a nivel capsular, es difícil elegir dónde vamos a estimular. Entonces, para un tumor cortical, normalmente se estimulaba a través de la TMS y uno de los resultados que han salido, una de las ideas para desarrollos futuros, es poner el punto de estimulación al nivel del pico de activación de fMRI, porque esto es un punto que tiene más probabilidad de ser fundamental con la red neuronal asociada a una función. Al revés, si tienes un tumor subcortical o un tumor muy largo, muy extenso, tiene la probabilidad de afectar más de una función. Por ejemplo, si tiene un tumor hipocampal, pero que además está cerca del tracto corticoespinal, o unos tumores que hemos tenido subcortical bajo que del lobo temporal, insular y temporal, digamos, es más difícil. Entonces, en estos pacientes, a veces hemos elegido de estimular a través de la multi-channel TDCS con muchos, digamos, cátodos inhibidor a nivel de la corteza que queremos inhibir y luego el ánodo básicamente en el lado opuesto del cerebro para asegurarnos que la corriente pasa a través del cerebro. Porque si tú pones un electrodo de ánodo demasiado cercano, la corriente busca la vía más rápida y simplemente se va a estimular de un lado al otro de la parte superficial de la cabeza y no va a través del cerebro. Entonces, en estos pacientes con un tumor subcortical o muy largo, hemos elegido utilizar la multichannel TDCS. Y en el otro caso ya ha sido la mayoría a través de una TMS muy focal, sabiendo que, digamos, sí que tenemos poca evidencia de neuromodulación antes de la cirugía para tumor cerebral, pero tenemos muchas evidencias de estos protocolos en otros pacientes, en sujetos sanos y en pacientes con ictus, por ejemplo, por lo cual, desde este nivel de evidencia, hemos desarrollado luego el protocolo para nuestro estudio. Creo que leí en la tesis y lo has comentado que con la TMS era interesante estimular el hotspot, pero de la resonancia magnética funcional y no del potencial evocado motor, ¿no? De M1, ¿no? ¿Es esto así? Sí, digamos que esto, digamos, tenemos que hacer una premisa que tenemos 10 pacientes que hemos evaluado hasta ahora, por lo cual todas las conclusiones no son conclusiones, son como inferencias y razonamiento para el futuro, pero que tú no puedes hacer una conclusión muy definitiva con solamente 10 pacientes, muy heterogéneo. En unos pacientes has hecho TMS, en unos TDCS con problemas motores, cognitivos, entonces es solamente para razonar. Pero lo que hemos visto es que estimulando, poniendo la neuromodulación a nivel del M1 hotspot, por ejemplo, no hemos tenido un cambio clínicamente relevante del patrón de activación. Al revés, poniendo el punto de neuromodulación a nivel del pico de máxima activación según el task-based fMRI de la área elocuente, sí que hemos tenido unos cambios bastante brutal, digamos, en un paciente como de 6 centímetros fuera del área tumoral, ¿vale? Más lejos del tumor. Entonces, lo que hemos implementado, no para futuros estudios, pero ya en el trial que está yendo a su conclusión ahora en el Instituto Guttmann con otros 20 pacientes, después de esta análisis preliminar, hemos razonado entre nosotros y dicho, ¿vale? Por los próximos pacientes,
empezamos a ser muy sistemático con este tipo de estrategia, de poner siempre el pico de activación del área elocuente como punto para la neuromodulación inhibidora. Y sí, esto es uno de los resultados preliminares que hemos conseguido. Ok. Claro, también has hablado de la TDCS multichannel, ¿no? Multicanal. ¿Siempre era multicanal o alguna vez hacíais la intervención, la estimulación clásica de ánodo-cátodo? ¿Siempre era con múltiples cátodos abordando? Porque entiendo que lo que está detrás es una teoría de red, ¿no? De nodos, de conectividad funcional, más que de una zona específica, ¿no? En ese caso de la TDCS. Exacto, ambos por la TMS y la TDCS, nosotros tenemos esta teoría que como cada nodo está dentro de una red, sí que yo voy, por ejemplo, con la TMS a estimular el pico de activación del área elocuente, pero haciendo esto estoy causando efectos más allá de esto, a nivel de toda la red. Y esto sí que ha salido ya en estudios donde se asociaba la TMS con grabación de EEG, por ejemplo, ¿vale? O fMRI, por lo cual sabemos que con una estimulación focal obtenemos un efecto sistémico a nivel de red. Digamos, nosotros hemos utilizado la TDCS únicamente como multichannel, porque en el momento donde se podía estimular focalmente o era apropiado estimular focalmente, hemos elegido más la TMS. La TDCS era una estrategia para estimulación multicanal en el momento donde estimular un punto era verdaderamente un poco tricky, porque, como he dicho, el tumor estaba muy largo o muy subcortical, entonces hemos preferido una multicanal que podía estimular todo un patrón de área, por ejemplo, parietofrontal. Esto. Vale, me ha quedado claro, claro. En clínica yo creo que no estamos acostumbrados todavía a estos enfoques, ¿no? Y de hecho, una pregunta que te haré después era ¿qué podemos aprender los clínicos de este tipo de trabajo? Que es cierto que es todavía muy preliminar y que hace falta pulir mucho, pero la idea después es que haya una coordinación entre servicios, sobre todo en el hospital, haya un paciente con un determinado tumor y se haga esa posibilidad, eso es, ¿no? Porque yo creo que de nada serviría que quede todo en el laboratorio. Pero bueno, te haré después esa pregunta, porque antes, pasando a la otra parte del trabajo, ¿cómo seleccionas o cómo seleccionaste el tipo de terapia intensiva, ¿no? Para realizar, qué tipo de intervenciones planteaste para potenciar ese efecto de la neuromodulación, porque hay muchísimas técnicas, muchísimos abordajes. ¿Cómo elegiste? Vale, entonces esta es la parte donde yo he desarrollado la mayor contribución para el estudio. Y digamos, uno de los puntos que me salió interesantes de los case report antecedentes a nuestro protocolo era que sí, la prehabilitación invasiva era eficaz, la prehabilitación no invasiva no era eficaz, pero había también una diferencia sustancial en el tipo y en la cantidad de entrenamiento funcional asociados. Por lo cual, con las prehabilitaciones invasivas, había como 4, 5, 6 horas al día de entrenamiento intensivo, que sea motor, que sea de tarea de lenguaje o cognitivo. Y en los case report de prehabilitación no invasiva, había como 10 minutos al día de entrenamiento, o en un otro case report, ningún entrenamiento, que hacían estimulación y ya está. Entonces, ya esto es un punto donde yo me soy puesto como eh, intentamos hacer una rehabilitación no invasiva según el pico de activación fMRI y todo esto, pero lo asociamos a un entrenamiento muy, muy intensivo. Y como intensivo, digamos, según los principios de entrenamiento motor, es que tenga muchas repeticiones, que sea muy challenging para el paciente, que sea de una intensidad que el paciente le cuesta mucho, pero al final lo puede conseguir, ¿vale? Y todos los principios que sabemos ya desde, por ejemplo, entrenamiento motor para pacientes con ictus, por ejemplo. Pero aquí tenemos dos factores. El primero, que cuando tú haces una neuromodulación para inhibir una área elocuente, tú sabes desde la evidencia antecedente que tú tienes una ventana temporal de media hora, máximo una hora, donde esta área está inhibida.
Entonces, este entrenamiento intensivo tiene 1 hora de tiempo. Si tú haces un entrenamiento intensivo, pero como la constraint lo hace de 5 o 6 horas, ya no estás seguro que estás trabajando en una condición donde esta elocuente es inhibida. Entonces, el entrenamiento ha que ser intensivo, específico, a lo máximo, pero adentro de 1 hora de tiempo. Entonces, lo que me soy planteado, por ejemplo, por entrenamiento motor, era entrenamientos por lo que pertenecía, por ejemplo, dexteridad de mano. Hemos comprado un piano, el paciente había que aprender a tocar de piano, por ejemplo, o había que aprender una tarea, por ejemplo, si montamos un juego con un Lego, es una secuencia que tú tienes que aprender. Y lo más que el paciente aprende, cuando nosotros aprendimos una tarea, significa que hemos creado nueva conectividad, nuevas sinapsis a nivel de nuestro cerebro. Entonces era todo de aprender nuevas cosas. Si el paciente me decía, oye, yo nunca he tocado de piano, yo estuve muy contento porque esto es lo que quería, empezar a aprender cosas nuevas. Y entonces, esto por la mano, para el brazo eran tareas de reaching. Yo tenía como targets luminosos que yo podía programar a través de una app de mi teléfono para hacer tareas de reaching, muchas repeticiones, muy divertida, casi como deportista, y podía asociarla a un dual task, poner colores con reglas diferentes, que hay que tocar color rojo con la derecha, el verde con la izquierda, etc. Y lo más que el paciente aumentaba de capacidad, lo más que le ponía a tope. Por ejemplo, había un paciente que era un joven ingeniero, por lo cual con mucho, digamos, capacidad de procesamiento de función ejecutiva, que lo ponía a aprender una canción de piano y luego 2 canciones de piano y luego con un timer cada 30 segundos tenía que hacer un switch entre una canción y la otra, y luego hacer un switch entre una canción, montar un Lego y una otra canción. Es que decir, que tú montas, montas y montas hasta el punto que el paciente le cuesta, pero al final lo pueda conseguir. Y tenemos también como último factor de considerar, la mayoría de los pacientes estaban casi asintomáticos, por lo cual te encuentras con un paciente joven, porque los tumores cerebrales pasan en personas de 20, 30, 40, 50 años, y casi sin síntomas neurológicas, por lo cual lo puedes verdaderamente poner a tope con las tareas. Y esto ha pasado tan con el entrenamiento motor, donde he hecho unos ejemplos, y tan con el entrenamiento cognitivo, que ha sido a través de un neuropsicólogo que hacía como test cognitivos, o a través de una app en internet que se llama Goodman Neuropersonal Trainer para entrenamiento cognitivo, que ya estuve desarrollada hace tiempo en Goodman. Y lo último, para los pacientes que tenían más posibilidades, más confianza, más tiempo, hemos hecho al final de todo un entrenamiento de High Intensity Interval Training. Al final de cada sesión, entrenamiento intensivo aeróbico, porque hay evidencia en literatura que hacer entrenamiento aeróbico después de aprender una tarea te fortalece el Motor Learning Consolidation. Y significa que si tú aprendes más, si tú te recuerdas más el día siguiente, significa que tu sinapsis, tus nuevas conexiones se han consolidado. Y esto es lo que queremos hacer, lo que hemos proporcionado con unos pacientes. Veo que está todo muy hilado, ¿no? Que sea challenging, que sea global, ¿no? Un trabajo global del cerebro, ¿no? Que tenga ese componente de aprendizaje del aeróbico, del high intensity. Claro, es lo que me gustaría que los oyentes entendieran el conocimiento que hay que tener para llegar a esto, ¿no? Que igual la intervención es sencilla, pero el conocimiento que tienes que tener previamente no es sencillo, porque efectivamente Leonardo podía haber seleccionado muchas otras cosas para hacer con estas personas, ¿no? Pero eligió estas en concreto y durante esa hora intensiva, o sea que realmente muchas veces la dificultad está en la elección de lo que haces y el por qué, ¿no? Y yo creo que está muy bien fundamentado. También facilita mucho las herramientas como las que comentas del Neuropersonal Trainer, que ya es una plataforma que está muy bien trabajada para el cognitivo, o sea que realmente el contexto ayuda mucho, pero se puede trasladar también a otras realidades de forma adaptada, ¿no? O sea que es realmente muy interesante. Y al final, ¿qué resultados obtuvisteis, no? Hemos hablado de toda la intervención. Son resultados preliminares que se pueden ampliar con el tiempo, pero cuéntanos qué os encontrasteis, si os sorprendió, si nos sorprendió, si confirmó vuestras hipótesis. Vale, entonces al final de todo esto,
hemos conseguido el primer objetivo, que era de demostrar la viabilidad de la intervención, no solamente desde un punto de vista clínico, pero también organizativo. Y hemos visto que hemos puesto objetivos muy precisos, muy puntuales antes de desarrollar todo esto. Es que decir, ¿qué es la viabilidad? Es ver, ¿es seguro? Hemos puesto como hipótesis ningún evento adverso que sea causalmente asociable a esta intervención. Hemos puesto como viabilidad también la adherencia al tratamiento. Hemos puesto un threshold de 75% de sesiones que el paciente pueda conseguir, de lo que se ha planteado al principio. Hemos puesto todo esto también de satisfacción del paciente, hemos puesto cuestionarios validados por pacientes oncológicos para el tratamiento recibido. Es decir, que hemos intentado ser muy puntuales en qué queremos establecer, pero para hacer una síntesis ha sido muy viable toda la intervención, y a mí personalmente ha muy sorprendido que los pacientes con unos días antes de la cirugía cerebral y con todo lo que tú puedes imaginarte que le está pasando, se han puesto con muchísima ganas de hacer esta intervención, han sido muy participativo, y esto personalmente es una lección que me trago por toda mi vida, de ver el ser humano, las herramientas que le salen a la hora de que le das un objetivo, que le das una perspectiva, ¿vale? Esto ha sido personalmente una gran elección. Luego, para ver los resultados a nivel de neuroimaging, lo que hemos visto desde estos 10 pacientes, hay pacientes que tuvieron cambios brutales, en particular 2 pacientes que han tenido como un cambio de patrón de activación muy lejos desde el tumor, y otros pacientes que tuvieron resultados, digamos, neutrales. Lo que hemos visto es que parece que el tipo de racional para, digamos, para elegir el punto de neuromodulación tiene un sentido. Y como hemos anticipado, si tú haces una estimulación según el pico fMRI, tú tienes un cambio neuroplástico brutal. Si tú haces una estimulación según el M1 hotspot o no tiene ninguna de las dos, por esto tú tienes que mirar a la neuroanatomía, no tienes un cambio neuroplástico tan relevante. Pero además, hay mucho más a investigar, porque, por ejemplo, uno de los pacientes donde hemos trabajado más intensivamente y hemos elegido el punto de estimulación según el M1 hotspot, es un paciente que yo me soy mirado directamente la cirugía. El día de la cirugía yo estaba en la sala, ¿vale? Y este paciente tiene una historia particular porque ya había tenido hace 2 años ya una primera cirugía para extirpar el mismo tumor, y ahora era un crecimiento secundario y nuevamente tenía que hacer la cirugía. Después de la primera cirugía, después sin rehabilitación, se tuve hemipléjico durante 4 semanas. Luego se recuperó, pero tenía el miedo de una segunda cirugía porque ya había como vivido la experiencia traumática de esto. Por esto hemos hecho la intervención, estimulación según el M1 hotspot, entrenamiento muy intensivo. Y luego, después de la segunda cirugía, se quedó sin síntomas. Me envió como foto de WhatsApp que el día siguiente estuve de pie, y después 5 días, la misma semana, ya estaba en casa, marchando y hacer todo esto. Y además, el neurocirujano, el día de la cirugía, me contó que él no tenía confianza en esta rehabilitación, que era muy escéptico. Y yo digo, vale, vamos a ver la cirugía. Y al final de la cirugía, el neurocirujano se quedó bastante sorprendido porque había podido quitar todo el tumor y todo el mapeo intraoperatorio, no había salido ningún punto crítico donde no se podía operar. Y esto no era algo que él se imaginaba antes. Pero por este paciente, a la hora de mirarse a los cambios de fMRI, no hemos demostrado este cambio relevante. Entonces, que quizá que hay otras maneras de explorar estos datos, por ejemplo, a través de resting state fMRI, que todavía nos quedan. Y una de las estrategias que quiero desarrollar para el futuro es asociar el mapeo que hacemos antes de la operación con un mapeo que se hace adentro de la operación, de sacar datos durante este mapeo cortical perioperatorio, de asociar cada punto que se estimula con unas coordenadas y reconstruir, ¿sabes? Lo que tú tienes esta oportunidad también como investigador de averiguar lo que has visto antes de la operación con el gold standard. El gold standard es cuando tú, digamos, abres la cabeza y estimula con los electrodos la corteza cerebral.
Esto no ha sido posible, esto es una limitación desde un punto de vista organizativo, algo que ha salido también durante la discusión del doctorado, pero es algo donde yo me pondré más enfoque en el futuro para verdaderamente averiguar si la intervención ha sido eficaz o no y ver y demostrar también con más fuerza los cambios que hemos producido. Veo entonces que hay mucho trabajo por delante y muy estimulante para todos. Y no sé si, Leonardo, el objetivo final a nivel real sería que hubiera en un hospital una unidad de prehabilitación. ¿Tú crees que ese sería el objetivo a nivel institucional, por así decir? Que ya no solo para tumores, ¿no? Sino para otras patologías, por ejemplo, pues antes de una cirugía de rodilla, pues tener tu prehabilitación, que creo que en algunos hospitales ya se hace, pues ampliarlo a este campo, ¿no? ¿Tú crees que sería algo realista, algo posible? Pues, por primero, la prehabilitación antes de cirugía es un campo muy largo, no solamente de cerebro, pero hay prehabilitación exactamente para problemas de rodillas, etc. En este campo, creo que hay evidencia que sea útil hacer prehabilitación para recuperarse mejor después de una cirugía también ortopédica, pero es otro campo. Yo espero que sea posible. Si yo tuviera un problema de rodilla, me gustaría hacer una prehabilitación ortopédica de fortalecer el cuádriceps, etc. Pero para rehabilitación específica cerebral, yo creo que, y es una cosa donde se está poniendo, por ejemplo, el profesor Tormos para implementar esto como servicio que se puede proporcionar desde un punto de vista clínico, sí. Porque tenemos que considerar, sí, que es una intervención compleja, pero ya el abordaje de estos pacientes es complejo y gasta mucho para el sistema sanitario nacional, porque ya tienes que montar una neurocirugía, ya normalmente se hace un mapeo del lenguaje y motor a través de la TMS preoperatorio y ya se hace el estudio de neuroimaging. Es que decir, no es que estos pacientes no hacen ya todo esto, sino que necesitamos asociarlo también a una propuesta terapéutica, que no sea solamente un neuroimaging y un mapeo para preparar la cirugía, sino como punto de partida para hacer también un entrenamiento. Y entonces yo creo que desde este enfoque, yo creo que será posible y espero que sea implementable en el futuro también en los hospitales. Pero tiene que añadir esta componente, que no es solamente el utilizo de la TMS de neuroimaging a nivel, digamos, diagnóstico o preoperatorio, pero también a nivel terapéutico, que es el punto de partida para hacer una intervención de unos días. Y seguramente integrar todo esto en una misma institución puede facilitar todas estas tareas. Esto por supuesto. Sí. Vale. Para terminar con esto de la tesis, quizás alguien se esté preguntando o haya tenido experiencias con pacientes así, con tumores cerebrales, si este tipo de intervención podría ser aplicable a cualquier tumor cerebral o a algún tumor cerebral concreto, porque es verdad que hay muchos tipos de tumores, ¿no? Quizás la gente ha oído hablar del glioblastoma, que es como el más agresivo, hay grados, ¿no? Entonces, luego están obviamente astrocitomas, gliomas, oligodendrogliomas, todo lo que acaba en oma, ¿no? Entonces, Leonardo, ¿hay algún tumor que hayáis visto que sea más prolífico, más candidato a este tipo de intervención? ¿Se puede ampliar en el futuro a otros tipos de tumores? ¿Cómo lo ves? Pues digamos que nosotros hemos puesto como criterio de inclusión un criterio muy amplio. Hemos dicho simplemente que incluimos todos los pacientes que son elegibles para cirugía para extirpar un tumor cerebral. A veces hay tumores como los metástasis o tumores muy agresivos, donde el paciente aún no es candidato para una cirugía, simplemente curas paliativas. Estos pacientes seguramente no pueden aprovechar no tiene sentido que hagan rehabilitación. Pero en el momento que el paciente es elegible para una cirugía, es que decir que tiene sentido que una extirpación del tumor puede mejorar la sobrevivencia y la funcionalidad de este paciente. Y estos pacientes, en general, yo creo que serían elegibles para la rehabilitación. Seguro que adentro de estos pacientes, tumores, digamos, definidos en una área específica y tumores más cortical tienen más probabilidad de éxito. ¿Por qué?
tú estás seguro que estimulando y desplazando la activación cortical, digamos, se está mejorando la probabilidad de éxito postoperatorio. Si un tumor es bastante subcortical, es más difícil planificarse una intervención de prehabilitación. Pero además, hay que considerar que hay tumores subcorticales donde tu punto de interés puede ser el punto de acceso quirúrgico, no donde está ubicado el tumor. Pero tú sabes que para entrar a este tumor, el neurocirujano te dice que vas a pasar a través de las áreas motoras o a través del área temporal. Y entonces tú te fijas en el punto de acceso quirúrgico y quieres que este punto sea libre de áreas elocuentes. ¿Vale? Es siempre un razonamiento donde tú quieres anticipar los problemas que pueden salir desde este tipo de cirugía y por esto una comunicación bidireccional entre el equipo del prehabilita y el neurocirujano es fundamental. Porque si no, tú te vas a un lado, te hace tus hipótesis, el neurocirujano se le hace una otra. Y un punto donde hemos puesto mucha atención, sobre todo en los últimos pacientes, no es solamente todo este trabajo, sino plantearse con el neurocirujano qué hacemos antes, coger su opinión, su punto de vista, su perspectiva de cómo será la cirugía, y luego proporcionar un informe detallado de todo lo que hemos hecho, de todo lo que se ha sacado antes de la cirugía, para dar aún más informaciones. Pues ojalá que eso lo veamos cada vez más publicado y en la realidad. Claro, yo me da pena porque he vivido casos así, ¿no? Como comentas, que le han hecho una neurocirugía realmente agresiva buscando reseccionar todo el tumor y el paciente se ha quedado con una hemiplegia brutal y claro, seguimos recibiendo algunos pacientes en los que incluso entre distintos servicios de neurocirugía tienen discrepancias de cómo abordarlo, ¿no? El dilema que tú comentabas. Entonces, claro, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Todavía. Pero la información está ahí, los resultados preliminares están ahí. Mucha gente está haciendo las cosas muy bien. Aquí en España, pues tenemos que nada menos que al doctor Jesús Martín Fernández, que acaba de publicar un libro muy, muy bueno, Diario de un neurocirujano, que lo recomendamos y que bueno, pues está ayudando mucho a difundir esas ideas, ¿no? Porque una cosa es hacerlo, pero luego tienes que saber explicarlo a la gente, a la población general o a otros colegas, ¿no? Que cada uno tiene su ego, tiene su experiencia y no es fácil. Entonces, pues es un campo muy estimulante y en el que animamos, ¿no, Leonardo, a más fisioterapeutas o terapeutas a que se metan, ¿no? en este mundillo y que aporten lo que puedan aportar. Y luego lo que tú comentabas al principio para mí es fundamental, es que necesitamos más en general a lo largo del rehabilita o de otros campos de neurorehabilitación. Yo creo que es fundamental tener perfiles que son investigadores, pero además clínicos. Y no es algo fácil, pero es algo que al final te aporta más. Porque si tú te encuentras con un investigador que solo hace investigación, se pierde la perspectiva clínica y a veces se queda un poco abstracto, muy competente en unas análisis, en unos procesamientos de neuroimaging, pero un poco abstracto a la hora de decir, vale, ¿y esto qué efecto tiene para la clínica? ¿Cuál es el mensaje por la clínica? Y si somos solamente clínicos y no estamos al día de lo que sale desde la evidencia científica, es un poco una limitación, por lo cual es un trabajo muy duro, pero es muy útil al final porque luego te salen publicaciones donde tú estás hablando con tus colegas clínicos y sabes el lenguaje que utilizar, sabes dónde poner el acento, porque ya tú lo has vivido como clínico, que por ejemplo, un estudio tiene que ser metodológicamente bien descrito porque si no, no es implementable, por lo cual tú sabes dónde poner más. Lo que hemos hecho nosotros, yo para acabar esta parte de prehabilitación, es demostrar por la primera vez que la prehabilitación no invasiva puede ser eficaz. Y esto antes no era demostrado. Y es viable y que tenemos ya unas ideas de lo que pueden ser los factores que juegan una parte relevante en el éxito de la intervención. Y esto creo que es, digamos, por ejemplo, si tú te fijas en el título del case series, yo lo he titulado como al final Lessons from Case Series. Es decir, ¿qué podemos
lo máximo que podemos aprender de cada paciente, porque que cada paciente está añadiendo más conocimiento en este ámbito y necesita ser aprofundido, por lo cual hay resultados que no son solamente de estadística, de p-value, de análisis grupal, sino que te vas a ver muy específicamente qué ha pasado de cambio neuroplástico antes y después de una cirugía, porque estamos en esto. No es el momento de traer conclusiones definitivas, es el momento de explorar y seguir con, digamos, capacidad de intuición también de qué puede jugar un rol determinante en el éxito de la intervención. Fantástico. Pues si te parece bien, nos movemos un poquito a ese segundo campo del miembro superior. Es inabarcable, es imposible abarcarlo todo. Aquí cada uno parte de su punto, ¿no? Si yo tengo que hablar de miembro superior ahora versus hace 5 años, pues nos echamos a temblar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar todos un poco en la misma onda, ¿no? Siglo XXI. Y actualmente lo que está claro es que hay una serie de categorías ya bastante establecidas de entrenamiento y de valoración de miembro superior. Por ejemplo, en la valoración tenemos claro que tenemos que diferenciar lo que es el impairment, el déficit, las limitaciones de actividad y luego la participación. Hay diferentes escalas y baterías de test para valorar que además Leonardo tiene una estratificación que igual habla después muy interesante, ¿no? Para, desde que entra un paciente, qué valoraciones escojo para medir los resultados. Y después hay categorías de entrenamiento como puede ser la electroestimulación, la robótica, el entrenamiento orientado a tareas, el constraint, es decir, hay ya una serie de técnicas que están establecidas, pero, y quería empezar por ahí, lo que quizás la gente no entiende o no logra entender es qué sentido tiene cada una de esas intervenciones a nivel neurofisiológico, o lo que se llama, y tú llamas, Leonardo, ingredientes activos, active ingredients, ¿no? Eso es lo difícil, extraer esos ingredientes y esa neurofisiología de una electroestimulación, una robótica, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer entender a la gente esta especificidad a la hora de elegir una técnica, ¿no? ¿Cómo puede partir, ¿no? Para elegir. Pues esto siempre, digamos que sugiero de referirse lo que vamos a discutir en esta sección a lo que hemos publicado en 2022 del artículo de Frontiers, porque efectivamente esto es la síntesis de la evidencia y de estrategias para orientarse a la hora de evaluar y tratar discapacidad del miembro superior. Um, lo que he visto yo leyendo 100, 1000 artículos es que hemos tenido, digamos, tenemos muchos, yo creo que hay muchas confusiones, no solamente entre los pacientes, pero también entre los profesionales en lo que es la neurorehabilitación, en lo que es eficaz, si no es eficaz, etc. Y en PubMed hay muchísimas escalas de valoración que están valoradas, quizá demasiadas, y entonces también te pone confusión. Y también como intervenciones, tú entras en una sala de neurorehabilitación y te encuentras dispositivo robótico, electroestimulación, el colega que ha hecho el curso de Bobat, el colega que ha hecho el curso de Perfecti, de Cabat, y el sistema de mirror therapy, de action observation, de motor imagery. Hay tan cosas que al final la tendencia puede ser de que cada profesional se elige lo que prefiere, donde está más acostumbrado, lo que ha aprendido a la universidad o durante un curso que le ha gustado. Y esto es comprensible como primer punto de partida, pero como tú has dicho, estamos en el siglo XXI y podemos aprender más y podemos ir un poco más adelante. Siempre teniendo en cuenta que es la evidencia científica al servicio del profesional. Es una herramienta para ayudar al profesional en su decisión terapéutica. No es al revés. No es que nosotros tenemos que estar por debajo de la evidencia. Esto es un modelo que no es adecuado. Nosotros, la evidencia es a soporte del clínico y puede ayudar, es una herramienta más. Digamos, por ejemplo, por lo que es la valoración, yo creo que es útil utilizar escalas
como primer step, escalas generales que nos pueden ayudar para encuadrar un poquito al paciente. Y luego sí que elige que hacer unas escalas adicionales para ir un poco más a aprofundir, pero ya desde la primera escala tú te has dado cuenta si el paciente está, por ejemplo, de alto nivel o de bajo nivel funcional, ¿vale? Por ejemplo, el 9-hole-peg test es un test útil para pacientes con trastornos leves, déficit pequeños. El Fugl-Meyer es útil para pacientes que tienen un déficit más grave, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en el artículo 2022 sugiero como batería de test de empezar por el Stroke Upper Limb Capacity Scale, la SULCS, que es una escala que no está mucho conocida, pero tiene la ventaja de costar poco, que no necesita mucho entrenamiento y que tiene unos valores de clinimetric properties, por lo cual está validada y es reliable, y etcétera, muy alto, muy bueno. Y esto te permite muy rápidamente, digamos, de 5 o 10 minutos, de evaluar a un paciente, de tener, digamos, stratificar el paciente según su capacidad funcional. Y si tiene una funcionalidad muy alta, tú puedes ir adelante y decir, ok, no, ahora quiero mirarme más el 9-hole-peg test. O si tiene un nivel más bajo, tú haces un box and block test o un Fugl-Meyer. Y entonces esta para mí es una estrategia que no es poner 1000 baterías de test porque tú quieres hacer una sesión de evaluación, máximo 2, y luego ir con tu intervención, sino que con poco tiempo tú ya tienes, digamos, un plan terapéutico. Y también tienes escalas como las SULCS que ya te dan ideas para exactamente qué intervención hacer. Ya te dan un objetivo terapéutico porque está evaluando tareas de reaching, tareas de prensa, de mano, de grasping, y por eso creo que es muy útil. Luego, por lo que es eficaz en neurorehabilitación, ¿vale? La pregunta de 1 millón de euros. Digamos, lo que he visto en los últimos 20 años son estudios donde se compara terapia convencional, que es difícil de definir, pero digamos, terapias por mano de un terapeuta, y versus robótica, terapia convencional versus FES, FES versus robótica, terapeuta versus realidad virtual, etc. Todos esos estudios que han tenido sentido hasta ahora son estudios donde se hacen 2 brazos de intervenciones y hay un match de dosis de terapia. Se hace 30 horas de terapia ocupacional versus 30 horas de realidad virtual, etc. Lo que ha salido a lo largo de estos estudios es que el cerebro y el paciente recupera independientemente del tipo de intervención que hacemos, que la recuperación es bastante dosis dependiente, ¿vale? Y lo podemos leer en 2 maneras. Uno, decir, vale, la robótica es tan eficaz como la terapia del terapeuta experto que tiene conocimiento, claramente, ¿no? Esto es un resultado negativo por la robótica. O lo podemos leer como, vale, la robótica es tan eficaz como un terapeuta. Y esto es bastante importante, no es un resultado pequeño, ¿vale? O la realidad virtual es tan eficaz como un terapeuta. Porque el segundo punto que hemos demostrado es que el nivel de recuperación en la fase subaguda y crónica es directamente asociada a la cantidad de entrenamiento. Y esto es muy interesante, pero pones los clínicos siempre con la misma pregunta. Vale, ¿y cómo lo hago en mi clínica? Si yo tengo solamente 1 hora con mi paciente, ¿cómo puedo reproducir la Constraint Induced Movement Therapy, que hace 6 horas al día de entrenamiento? ¿Cómo puedo hacer un entrenamiento, digamos, intensivo, como el artículo de McCabe et al. Del 2015, que hace 300 horas de terapias, 5 horas al día por 12 semanas? Es muy interesante, que es efectivo también con los pacientes con trastornos muy graves, pero ¿cómo lo traslado a la clínica? Y esto para mí es donde la tecnología se puede introducir, no para sustituir el terapeuta, sino que el terapeuta hace su hora de entrenamiento personalizado con el paciente. Y luego, gracias a la realidad virtual o la robótica, tú puedes añadir horas y tiempo de entrenamiento para lograr 3 horas al día o más de entrenamiento intensivo. Por lo cual es esto, lo que hemos hecho exactamente con el artículo de 2022 es esto, que si tú vas a buscar no solamente la metodología, vas más allá de la constraint o del BOBAT, pero vas a buscar cuáles pueden ser los ingredientes terapéuticos activos que pueden explicar por qué una intervención ha sido más exitosa que las otras. Te das cuenta que los ingredientes son siempre los mismos, son la cantidad, el volumen de terapia, que la terapia sea específica
que sea repetitiva en el sentido de repeticiones, pero variable, porque tú quieres conseguir también una motivación del paciente, una adherencia al tratamiento, que tú haces 1000 repeticiones, pero que vas un poco cambiando el tipo de repeticiones, el contexto y todo esto. Son todos conceptos de motor learning que, como yo he escrito en este artículo, yo sugiero siempre de mirarse el artículo de Mayer-Toll del 2019, que hace exactamente un listado de los 15 principios de motor learning, que creo que por cada profesional que quiera, digamos, aprofundir la parte de neurorehabilitación, son artículos fundamentales, porque si no, tú hablas de aprendimiento motor en modo general. No, hay principios y hay evidencia de eficacia clínica y te pueden explicar también cuáles son los fundamentos de cambios neuroplásticos que pasan por el cerebro. Fíjate, justamente ayer, es que es casualidad, le explicaba a una alumna del centro que los pacientes muy leves generalmente salen bien, ¿no? Casi independientemente de lo que hagas. Mucha práctica. Es verdad que algunos que tienen problemas de sensibilidad o problemas de destreza, dependiendo de la actividad que luego quieran recuperar, es también challenging, es desafiante. Pacientes muy, muy afectados de un Figelmeyer de 4 que tiene los reflejos, es muy, digamos, estimulante, pero a la vez es un reto bastante complicado que recuperen un alto nivel de funcionalidad. Pero luego hay pacientes moderados, intermedios, que creo que son los que dependen mucho de lo que hagamos, si salen adelante o no. Y ella me preguntaba, ¿no? Vale, ¿cómo selecciono, cómo voy progresando, ¿no? Y ahí es cuando le decía los ingredientes activos, el aprendizaje motor y luego conocimientos que quizás no están tan al alcance de los estudiantes o la universidad, de, por ejemplo, todo lo que hemos aprendido de la sinergia flexora, ¿no? Y cómo ayudan los sistemas de soporte de peso a mejorar la sinergia flexora, por qué, cómo puede el paciente ir progresando. Y claro, para cada aspecto del control motor hay una evidencia, unos estudios neurofisiológicos que muchas veces siento yo que no está al alcance de los profesionales o de los estudiantes, inclusive de los profesores, y que tienes que indagar mucho, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cuáles serían esos campos del control motor que tú crees que son más importantes de estudiar para poderlo trasladar a la clínica, ¿no? Espasticidad, el tono muscular, las sinergias, la debilidad, ¿no? Hay como unas categorías de control motor. ¿Cuáles crees tú que son más importantes? Vale, digamos que el punto de partida siempre debe ser el problema clínico. Nosotros somos fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales. Nuestro es un trabajo teórico, pero también muy, muy práctico, por lo cual tenemos que mirar al problema práctico que queremos solucionar. Y desde este punto en adelante, si tenemos este fijo como objetivo, podemos orientarnos entre cuál es la herramienta terapéutica más eficaz y más útil. Por ejemplo, si nosotros sabemos que hacer 100.000 repeticiones nos puede permitir de recuperar la función, nos pueden salir pacientes con debilidades leves, por lo cual es straightforward, simplemente tú le propones un entrenamiento motivante, pero muy intensivo. Pero a veces hay pacientes que no pueden conseguir de hacer ni una repetición. ¿Y qué hace con estos pacientes? En estos pacientes, tu punto de enfoque es, yo te pongo en las condiciones de poder hacer una repetición. Y si puede hacer una repetición, le puede hacer 10, le puede hacer 100 y 1000. Entonces, por lo cual, una parte, yo tengo mucha ganas, mucha pasión e ilusión para los pacientes con trastornos graves, porque para estos pacientes normalmente nos digamos entre nosotros también que no hay posibilidades de recuperación. Y esto no es vero, y hay evidencia que ha demostrado que también estos pacientes pueden tener un resultado clínicamente relevante si le proporciona una intervención intensiva y si le pones en condición de poderse entrenar claramente. ¿Vale? Pero eso necesita más y más conocimientos, no es una cosa tan rápida y tan directa como los pacientes con trastornos leves. Entonces, yo pongo un paciente, por ejemplo, con una Fugelmayer de 20 que no puede hacer digamos, una tarea de reaching y de grasping completa. Intento con mis manos a ver si puede abrir la mano, si puede mover el brazo,
Y allá voy a buscar herramientas que permitan al paciente trabajar de forma más independiente. Por ejemplo, sistemas antigravitarios, ¿vale? Que puede ser un exoesqueleto de 100.000 euros o puede ser simplemente una mesa donde el paciente puede mover el brazo, o un sistema de soporte con elásticos y cordas adentro de un soporte. Puede ser electroestimulación. Yo utilizo muchísimo la electroestimulación para producir movimientos de la mano, reproducir movimientos finos también, de pincha fina, y movimiento, digamos, también de brazo. Y puede ser también que el paciente sí lo puede mover con el electroestimulador, pero luego tiene una instabilidad de muñeca o una instabilidad de mano. Y entonces por allá yo pongo férulas, hago férulas de material termoplástico. Son cosas que necesitan un conocimiento avanzado. Así esto me doy cuenta y es el objetivo, por ejemplo, de los cursos de formación que do. Pero es esto, que una vez que tú tienes estos conocimientos, tú puedes integrar varias terapias, por lo cual tiene un paciente que puede hacer entrenamiento de reaching y de grasping, porque tú tienes un sistema de soporte antigravitario por la parte proximal y tiene férulas personalizadas y asociadas con estimulación para producir movimientos más distales, ¿vale? Pero todo esto empieza desde el principio donde tú te preguntas cuál es mi punto, y mi punto es que el paciente pueda hacer repeticiones y tenga motivación y pueda hacerlo de una forma sostenida. Y esto creo que es que tiene que ser el punto de referencia, tan como los fisioterapeutas más expertos, como los estudiantes que empiezan a ver este mundo, a orientarse. Empieza siempre desde el problema, porque yo empecé así y empecé haciendo experimentos sobre mí mismo, sobre mi piel, con electroestimulación, con férulas, y de los 1000 experimentos que fallecieron, que no funcionaron, he encontrado unas herramientas verdaderamente eficaces y viables para todos estos pacientes. Sí que es verdad que hay pacientes con déficit muy leve, pues los pacientes con déficit medio y los pacientes con déficit graves. Y no tenemos que olvidar para estos pacientes con déficit graves que no hay que olvidar objetivos terapéuticos no solamente para la recuperación de un movimiento activo funcional, sino también como cuánto puede ser fácil que él pueda cuidarse de su brazo completamente no funcional o prevenir discapacidad secundaria, porque es verdad que tú puedes tener un brazo completamente no funcional, pero es muy diferente tener un brazo sin espasticidad, sin dolor, sin deformidad, o tener un brazo no funcional que quería casi cortarte porque tiene espasticidad, dolor, no puede cortarse las uñas de la mano y todo esto. Entonces, esto es la primera parte. Luego, tú me has nombrado cosas como cómo podríamos abordar la espasticidad, no solamente problemas de control motor, pero también problemas de alteración del tono muscular. Y en este campo intento sintetizar porque si no hago respuesta de media hora, pero digamos que también en el artículo que hemos publicado sugerimos soluciones muy directas. Digamos, por primero, entendemos la espasticidad, que es un problema que encontramos a tres niveles. El primero es un control a nivel cortical que falta, porque hemos tenido, por ejemplo, un ictus, ¿vale? Por lo cual tenemos una reducción de control descendiente hacia el miolo espinal. Luego, a nivel de miolo espinal, con la inmovilidad prolongada después de un ictus, tenemos cambios neoplásticos patológicos, por lo cual se llama una disminución de la inhibición postactivación. Es un concepto un poco complejo, pero significa que cuando tú te llega un stretch reflex o un movimiento, tú no tienes un sistema de control inhibidor después de la primera activación, por lo cual sigue siendo inhibido, sigue siendo activo. Y luego el tercer nivel, hemos dicho cortical, medular, pero también a nivel del músculo tenemos cambios, cambios de la viscosidad del músculo. El músculo inmóvil se pone más rígido, más fibroso, y entonces cuando tú haces un stretch se transmite más rápido este stretch reflex. Y si consideramos que 2 de 3 de estos cambios son imputables, son causados no de la espasticidad en sí mismo, sino de la inmovilidad, es directo el pensamiento que para prevenir el desarrollo de espasticidad es necesario poner al paciente en movimientos activos asistidos y repetitivos.
Por lo cual, hay una teoría muy compleja, pero la conclusión es siempre la misma, que tú tienes que mover este brazo de una forma activa asistida para recuperar la función y para prevenir el desarrollo de espasticidad. Y luego sí que para terminar esta respuesta, es que hay, aparte de la robótica, aparte de la electroestimulación, aparte de la realidad virtual, hay terapias que se pueden hacer que sí que son complementarias a lo que puede hacer un terapeuta con sus manos. Por ejemplo, la estimulación eléctrica sensorial. Hay parámetros que se pueden poner antes de empezar un entrenamiento que funcionan como digamos, una neuromodulación periférica. Es que activen la corteza motora y sensomotora primaria antes de empezar un entrenamiento. Y estas son cosas con una TENS que te puede hacer, y hay estudios donde se hacen 120 minutos de TENS a nivel de brazo antes de empezar un entrenamiento de brazo. Y son cosas fáciles de implementar con la clínica. Y el segundo parámetro de estimulación sensorial, hay otros parámetros que pueden modular la espasticidad. Hay revisiones sistemáticas que demuestran que si tú haces una estimulación sensorial para disminuir la espasticidad, puede disminuir el tono muscular de una forma clínicamente relevante. Y esto también se puede asociar con el entrenamiento que tú haces como terapeuta. Uh-huh. No sé si estás al tanto también de otras intervenciones para el tono que están surgiendo ahora, como la crioneurolisis, que viene muy fuerte. Acaba de empezar a hacerse en España recientemente y yo me genera mucha inquietud, ¿no? Por ver los cambios que generan, porque, bueno, el desarrollador principal, Paul Winston, en Canadá, pues pone muchos vídeos en LinkedIn y claro, son cambios a veces muy impactantes y claro, eso podría generar no diría igual una revolución, pero un cambio muy significativo para muchos pacientes, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te genera estos nuevos abordajes de, no sé si llamarlo médicos, pero son médicos, ¿no? Complementarios para ayudar a estos problemas de tono. Yo creo que hay dos olas de innovación terapéutica que están saliendo y donde me gustaría hacer investigaciones. El primero es la crioneurolisis, por supuesto. Yo creo que Paul Winston está haciendo un trabajo excelente, no solamente como investigación, sino de difusión de resultados. Con todos estos vídeos que están saliendo en YouTube y en LinkedIn, él quiere tramitar un mensaje muy claro, que la crioneurolisis es eficaz, es viable y que necesitamos implementarla más. Y siempre hay en estos casos una resistencia, porque, por ejemplo, la Constraint Induced Movement Therapy se ha demostrado desde los años 90 y los años 2000 que es súper eficaz, que tiene una evidencia de tipo A, pero ahora lo vemos que en todos los hospitales se hace Constraint. No, por lo cual siempre hay esta resistencia y Paul Winston está intentando, yo creo, con mucho, digamos, pasión digamos, acelerar este proceso poniendo vídeos, utilizando todas las herramientas que tenemos ahora para la comunicación en Internet. Por lo cual yo personalmente estoy buscando en Italia profesionales que tengan este conocimiento porque me gustaría. Lamentablemente no soy médico, por lo cual no puedo hacerlo yo directamente, pero estoy hablando con mi centro de investigación que hagan formación específica a los fisiatras, a los neurólogos, no solamente en inyección de toxina botulínica, sino en la crioneurolisis, porque esto es el futuro. Es una cosa muy, muy impresionante también, los cambios que ves inmediatamente después de esta intervención. La segunda ola que veo de innovación, que está todavía a nivel de investigación, pero espero que sea utilizable en la clínica en pocos meses, en pocos años, es la estimulación no invasiva transcutánea a nivel del espinal. Por ejemplo, hay la compañía Onward Medical Devices que está desarrollando estos devices de estimulación con parámetros muy específicos, digamos, por ejemplo, con una frecuencia de kilohertz, con electrodos que tú pones, digamos, a nivel del tracto cervical o lumbar y puede proporcionar una estimulación eléctrica no invasiva a nivel de las columnas dorsales del miolo espinal y a través de tú puedes comunicarte con los motoneurones espinales
y esto tiene un efecto brutal, ambos a nivel de recuperación del control motor, también con pacientes parapléjicos o tetrapléjicos, y también para disminuir la espasticidad. Y nuevamente, si tú conoces un poco la fisiología y sabes que la espasticidad no es solamente una cuestión de falta de comunicación del cerebro, pero hay también cambios neuroplásticos a nivel espinal, ya te puedes dar cuenta por qué esta estimulación espinal puede tener este efecto tan brutal. Y hay artículos de Inanichi et al. Del 2018, por ejemplo, y vídeos en YouTube que se pueden encontrar, donde se ve que yo espero de poder hacer ambas investigación y aplicación clínicas de esta crioneurolisis, esta estimulación transcutánea espinal, porque tiene un potencial increíble para nuestros pacientes. Sí, hemos empezado nosotros también a hacer pequeñas investigaciones clínicas, ¿no? En ese sentido, con la estimulación transcutánea medular, cervical, lumbar. Yo creo que también la estimulación epidural es un campo muy estimulante, todavía pues muy sujeto a la especificidad que tiene la técnica y a Gregor Curtin, ¿no? Y a todo el trabajo de Suiza, ¿no? Pero yo creo que es un conocimiento que acabará llegando también, y lo interesante es que nos necesitan, ¿no? Porque una cosa es poner el implante, pero luego hay que hacer terapia intensiva. No es tan sencillo como la cirugía, por lo tanto seguimos siendo muy, muy relevantes en ese campo, y realmente para mí sería estimulante trabajar con esos pacientes, ¿no? Y realmente. En este sentido, te pongo una nota que es importante, que yo creo que tenemos que acabar teniendo el miedo que la tecnología puede sustituir a un terapeuta, porque esto ha pasado también para discusiones con profesionales que tienen miedo que la robótica puede sustituir a un terapeuta o cosas así. Esto, y ahora lo digo, yo creo que nunca va a pasar. Yo creo que ya la evidencia ha demostrado que el terapeuta es eficaz cuanto una robótica, y sabemos que no es económicamente y humanamente viable que un terapeuta puede quedarse 6 horas al día con un paciente. Con lo cual se trata de integrar lo que puede hacer con tracto humano y con competencia un terapeuta con su paciente, pero luego la tecnología nos permitirá de hacer que estas intervenciones intensivas sean abordables, que sean viables, y creo que el punto de cambio ahora no es seguir comparando 30 horas de terapia robótica y 30 horas de terapia convencional, porque esto ya sabemos que no salen resultados diferentes entre estos. El cambio es ver, por ejemplo, cost efficacy trials, ver cómo hacer que sean viables, que sean sostenibles, y enfocarse en estas terapias como de estimulación, de neuromodulación central o de estimulación eléctrica medular y periférica, porque esto es un punto que no puede hacer el terapeuta, y esto es un punto que tiene que integrarse con la actividad del terapeuta. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo, y es un buen mensaje para trasladar. Yo creo que ha sido una entrevista muy inspiradora en ese sentido para lo que podemos hacer en el futuro, ¿no? Y el rol que podemos tener, y lo estimulante también. Obviamente, nuestro trabajo depende de que a los pacientes les pasen cosas, ¿no? Y pues como los abogados que defienden ¿no? a sus clientes, ¿no? Necesitamos, digamos, esos problemas, pero a la vez es estimulante ver que podemos superarlos y podemos ayudarles a mejorar muchísimo su calidad de vida o recuperación. Así que, bueno, pues hecho el mal, pues echa también la ilusión y la motivación por ayudar, que eso siempre está ahí. Y te quería hacer la última pregunta como curiosidad que siempre he tenido y que nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a alguien que es italiano, y es eh, la gran cantidad de investigación a nivel de neurorehabilitación y cognitiva que hay en Italia. Me parece impresionante. A lo largo de estos años que he ido estudiando diferentes campos, desde la conciencia, ¿no? Desde el neglect, ¿no? Por ejemplo, un problema muy neurocognitivo, inclusivo todo el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Rita Levi Montalcini, Ricciolati, ¿no? No sé si la gente se ha dado cuenta de la potencia mundial que tiene Italia en neurociencia. ¿Qué opinas sobre eso? Yo quería resaltarlo. Pues ahora me ponen en una situación donde hago, ¿cómo decir? Una cuestión de banderas.
no, yo creo que yo creo que en Italia no tenemos herramientas, digamos, económicas e infraestructurales como puede ser Alemania o Estados Unidos, pero sí que tenemos una formación cultural básica muy alta a nivel tan humanístico como científico. Esto también es demostrado de gente, profesionales que han estudiado en varios campos y han conseguido títulos universitarios italianos y hay muchos que se van al extranjero. Y mi historia, por ejemplo, es un ejemplo de yo y mi esposa que con laurea, con todo conocimiento, hemos elegido de irnos al extranjero porque había más posibilidades. Y luego hay italianos que dan de vuelta a Italia, por suerte, como nosotros, y podemos contribuir con nuestro conocimiento a, al desarrollo también en Italia. Yo creo que es este que como tenemos una formación cultural bastante impresionante respecto a las herramientas infraestructurales que tenemos, esto puede ser una explicación de por qué sigue saliendo artículos y puntos de referencia importantes a nivel de Italia. Somos gente que si no hay la herramienta lo busca con un poco de fantasía, un poco de conocimiento, un poco de curiosidad. Y mi historia personal es esta, que en con mis pequeñas herramientas, también con mi laboratorio en garage, a veces he desarrollado prototipos de electroestimuladores o de férulas o de cosas. Y, y, y esto es que donde no hay la herramienta hay la pasión y en Italia tenemos mucha pasión. Muy bien, pues si no hay nada más que añadir, que te gustaría resaltar, yo te quería agradecer muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, todo el conocimiento que aportas a todos y también lo bien que lo transmites. Y quería decir que tu tesis doctoral está muy bien redactada, te lo he dicho también personalmente, pero cuando lees un trabajo tan profundo y de tantas páginas, se agradece que esté bien redactado, ¿no? Y eso me pasó también con otro entrevistado que tuve, que es Gonzalo Varas, que también lo hizo en inglés, un investigador chileno, y aporta muchísimo. Y yo creo que la gente debería eh, dedicar tiempo a leer algunas tesis doctorales, ¿no? Es como algo muy llamativo, ¿no? Leer una tesis, pero yo creo que es algo donde se aglutina tanta información que realmente es muy interesante. Y, y nada, quería agradecer a Leonardo y también decir a la gente que puede seguir a Leonardo en LinkedIn, tiene un canal de YouTube que no sé si lo mantiene activo, pero ahí tiene muchísima información, vídeos. O sea, es una persona que se agradece que comparta porque muchas veces hay mucho oscurantismo, ¿no? En lo que uno hace, en lo que uno transmite o la diferencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? No, Entonces yo claro, creo claro. que Leonardo es bastante honesto con que lo que estudia también lo intenta aplicar y eso es de agradecer. Así que te agradecemos mucho, Leonardo, que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, Javier. No tengo nada más que añadir, solamente aprovechar para dar las gracias al equipo multidisciplinar que ha dado la posibilidad de desarrollar este proyecto de Entrabilita. En particular, mis promotores de tesis han sido el profesor José María Tormos Muñoz, de la Universidad de Valencia, el doctor Kilian Belaneda Pérez, que está siguiendo como principal investigador del proyecto Entrabilita en la Guttmann, el profesor Carlo Trompetto de la Universidad de Génova, y todos los colegas que me han seguido durante esta aventura doctoral. Yo personalmente, digamos, como hemos dicho, es tan difícil trasladar la evidencia a la práctica clínica que yo tengo esta manera de trabajar, que todo lo que conozco intento compartirlo. Intento hacerlo un pequeño tutorial de vídeo que cargo en YouTube o artículo que pongo en LinkedIn o artículo que publico en revistas científicas. Y por esto te agradezco muchísimo de la oportunidad de hablar contigo hoy y de poder, digamos, dar más luz al trabajo que he hecho yo y que ha hecho mi equipo investigador. Por lo cual, muchísimas gracias, Javier. Ha sido un placer verdadero. Pues sin más, nos despedimos.
Ya sabéis que podéis seguir a Leonardo y en la descripción de la entrevista tenéis los artículos y yo creo que la tesis todavía no está publicada, pero me imagino que en un tiempo estará en el repositorio de la universidad. No sé si estará Sí. público o no. Esto tengo que averiguarlo, pero de todas formas quería compartir también mi correo personal, porque si alguien quiere, digamos, preguntarme información, lo podemos poner también por debajo del podcast, es boccunileonardo@gmail.com, y si alguien quiere preguntarme cosas más directamente, encantado de compartir también archivos de artículos o de tesis o de lo que sea o de vídeo y dar más informaciones sobre esto. Ujú. Muy bien, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos veremos en el siguiente episodio, como siempre. Chao.